duele, no puedo moverme. Las palabras rasparon de mi garganta mientras colapsaba contra fría piedra, mis piernas doblando debajo de mí como un recién nacido potro. Cada respiro se sintió como vidrio roto moliendo a través de mis costillas. El sabor metálico de sangre cubrió mi lengua. El gran salón se extendía imposiblemente lejos ante mí. Antorchas proyectando sombras danzantes a través de tapices de batallas antiguas. 4 guerreros estaban congelados alrededor de una masiva mesa de roble. Sus planes de guerra abandonados a mitad de frase. Mapas, dagas sosteniendo esquinas de pergamino, copas de vino humeando en el aire de invierno, y luego silencio. Duele. No puedo moverme. Mi susurro cortó a través de ese silencio como una hoja a través de seda. Miré sus cabezas girar, miré cuero y acero moverse, mientras cuerpos poderosos se quedaban absolutamente quietos. La sangre manchando mi desgarrado vestido de sirvienta se extendió más oscura con cada latido de corazón pasando. Yo nunca debería haber venido aquí. Nunca debería haber gateado a través de corredores de medianoche para perturbar el consejo de guerra del rey Alfa. Pero no tenía ningún otro lugar a donde ir, ningún otro lugar donde morir. Lo que el rey Christopher hizo después destrozó cada ley, rompió cada tradición y transformó no solo mi destino, sino el alma de un reino entero. Así es como sucedió. Mi nombre es Alina. Necesito decir eso primero antes de que el dolor tome las palabras. Antes de que todo lo que sucede después te haga olvidar que yo fui alguna vez solo una chica con un nombre. Tengo 19 veranos de edad. Una sirvienta omega en las cocinas del castillo que fregaba suelos hasta que mis rodillas sangraban y rezaba a la diosa luna para permanecer invisible. Invisible era seguro. Invisible significaba que los nobles no te notaban. Yo invisible significaba que podrías sobrevivir lo suficiente para comprar tu contrato de libertad. Podrías escapar a los pueblos del norte donde los omegas podrían vivir sin miedo. Pero la invisibilidad requiere planificación cuidadosa cuando tu cuerpo te traiciona. Los supresores de celo costaban 3 meses de salarios. Hierbas amargas elaboradas por la curandera del castillo, bebidas cada luna nueva para mantener mi naturaleza omega dormida, para mantener mi olor silenciado, para mantenerme a salvo de alfas que veían a los omegas como propiedad, como placer, como cosas para ser usadas y descartadas. Había estado ahorrando para la siguiente tanda. Me faltaban 2 semanas. Fue entonces cuando mi cuerpo decidió que ya no esperaría. El celo vino sobre mí durante las preparaciones de la cena, súbito y vicioso como una tormenta de invierno. Mi piel ardía, mi olor floreció a través de la cocina como flores silvestres y miel, imposible de esconder. Los otros sirvientes lo olieron primero, sus ojos yendo anchos con piedad y miedo. Luego entró el mayordomo principal Marcus. Él era un beta, lo que lo hacía más cruel que la mayoría de los alfas. Los betas resentían ser atrapados entre 2 naturalezas, ni lo suficientemente poderosos para comandar, ni lo suficientemente vulnerables para merecer protección. Marcus sacaba sus resentimientos en aquellos debajo de él, especialmente omegas. Tú. Su voz cortó a través del estruendo de la cocina como una cuchilla de carnicero. Tú de celo, chica. ¿Cuánto tiempo has estado escondiendo tu naturaleza? Intenté correr. Tonto, desesperado, inútil. Me atrapó por mi trenza en la base de las escaleras de la torre, su agarre aplastante. Mentiroso asqueroso omega, gruñó. ¿Crees que puedes trabajar en el castillo del rey, comer el pan del rey y esconder lo que eres? ¿Crees que tienes derechos? Le dije que había pagado el precio de mi contrato, que trabajaba honestamente, que no dañaba a nadie.
Él rió. Luego me arrastró 3 tramos de escaleras de piedra y me tiró por ellas. Recuerdo el primer impacto, mi hombro golpeando piedra. El segundo, mis costillas crujiendo como ramas secas. El tercero, cuarto, quinto, todos sangrando juntos en una avalancha de agonía. Luego nada más que frío suelo y el sabor a cobre. Cuando desperté, Marcus se había ido. La torre estaba vacía. Mi cuerpo gritaba con cada respiro. Algo estaba roto dentro de mí, más profundo que las costillas. Algo que hacía que cada movimiento se sintiera como morir. Pero no podía quedarme allí. Él regresaría, o enviaría a otros, o yo simplemente sangraría en la piedra y me convertiría en otra sirvienta sin nombre que desapareció en la noche. Así que gateé a través de corredores vacíos, pasando rotaciones de guardia que había memorizado de 2 años de servidumbre invisible, bajando por pasajes de sirvientes que los nobles nunca vieron. Cada movimiento era agonía, cada respiro una oración que no creía que sería respondida. No planeé llegar al gran salón. No planeé nada excepto el siguiente tirón de mis brazos, el siguiente arrastre de mi cuerpo roto a través de la piedra. Pero las puertas estaban abiertas. Luces de antorcha se derramaron como salvación, y gateé hacia la luz porque la oscuridad significaba morir sola. 4 guerreros estaban alrededor de la mesa de guerra cuando colapsé en el umbral. Los reconocí de servir comidas, de llenar copas de vino con manos temblorosas mientras discutían batallas y territorios y el precio de la conquista. Gideon, la mano derecha del rey, cicatrizado y silencioso. Rowan, el estratega con mapas siempre en sus manos. Dante, el más joven de los comandantes, apenas 20 veranos pero ya legendario con una hoja. Y el rey Christopher, rey Alpha Christopher, tú quien había conquistado 3 reinos antes de su 25º verano, cuyo nombre hacía que los enemigos se rindieran y los aliados se inclinaran, quien decían tenía hielo en sus venas y muerte en sus ojos. Él estaba a la cabecera de la mesa, cabello dorado trenzado para la guerra, cuero y acero ajustados a su cuerpo como una segunda piel. Poder irradiaba de él como calor de fuego de forja. Colapsé a sus pies. Duele. No puedo moverme. Las palabras eran todo lo que me quedaba. Mi visión se borró. Sangre se acumuló debajo de mí. Esperé a que pasaran por encima de mi cuerpo, a que llamaran sirvientes para remover a la omega moribunda de su consejo de guerra. En cambio, el rey Christopher se arrodilló a mi lado. El gran salón se quedó absolutamente en silencio. Un rey alfa no se arrodillaba. No por sirvientes, no por omegas, no por nada excepto coronación y ritos de muerte. Pero él se arrodilló a mi lado en mi sangre y respiración rota. Y cuando habló, su voz contenía algo que nunca había oído de un alfa antes. Suavidad. ¿Quién te hizo esto? Esperaba que guardias me llevaran a los aposentos de los sirvientes. Quizás el ala de la curandera si tenía fortuna. Más probablemente me dejarían en el corredor para sanar o morir sin perturbar sensibilidades nobles. En cambio, el rey Christopher me levantó en sus brazos él mismo. El movimiento envió un relámpago a través de mis costillas rotas. Mordí mi labio lo suficientemente fuerte como para saborear sangre fresca, negándome a gritar. Omegas que mostraban debilidad invitaban más crueldad, pero un pequeño sonido escapó de todos modos, lastimero y roto. Fácil. Su voz retumbó a través de su pecho contra mi oído. Te tengo. Estás a salvo ahora. Mentiras. Bonitas mentiras que los alfas contaban antes de hacerte más daño. Las había oído antes de nobles que acorralaban a sirvientes en pasillos oscuros, pero sus brazos permanecieron suaves a pesar de su fuerza, cuidadosos con mis heridas de maneras que no tenían sentido. Su majestad,
esto es irregular. La voz de Gideon llevó advertencia. El consejo cuestionará por qué atiende personalmente a una sirvienta. Tenemos curanderos para tales asuntos. Entonces que pregunten. El tono de Christopher no permitió argumento. Rowan, despeja mis aposentos. Dante, trae al maestro Aldrich inmediatamente. Dile que traiga suministros para costillas rotas y lesiones internas. Y dile que venga solo. Pero señor, ahora. Pasos se dispersaron. El rey se movió por corredores con propósito firme, su olor alfa envolviéndome como un escudo físico. Pino y humo y algo más salvaje, tormentas de montaña y viento de invierno. Mi instinto omega me gritó que me sometiera, para hacerme más pequeña, para disculparme por sangrar en su armadura de cuero. Pero su olor también hizo algo inesperado. Alivió la agonía irradiando de mis costillas, hizo mi corazón acelerado ralentizar, hizo la oscuridad en los bordes de mi visión retroceder lo suficiente para mantenerme consciente. Subimos escaleras, pasando tapices que solo había visto mientras limpiaba. Entramos en un ala del castillo donde los sirvientes caminaban rápido con los ojos abajo, donde residían huéspedes nobles, donde vivía el poder. Luego a través de puertas talladas con lobos y coronas a aposentos que robaron mi aliento restante. Las habitaciones personales del rey. Yo nunca debería haber estado aquí. Estos espacios existían para reinas y consejos, para alianzas nobles y ceremonias reales, no para sirvientes omega que fregaban suelos y vaciaban orinales. Christopher me acostó sobre pieles más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. Su cama, la propia cama del rey Alfa. El pánico cortó a través del dolor. Esto estaba mal, esto rompió cada regla. Me acusarían de seducción, de usar trucos omega para manipularlo. Me ejecutarían por atreverme a sangrar en linos reales. Intenté sentarme, para explicar, para irme antes de que esto se volviera peor. Su mano en mi hombro me detuvo con suave presión. Quédate quieta. Estás gravemente herida. Moverte solo causará más daño. Por favor, mi voz se quebró. Yo no debería estar aquí. Los aposentos de los sirvientes. Cualquier lugar menos tú estás exactamente donde necesitas estar. Sus ojos se encontraron con los míos, azul hielo y absolutos, y nadie te tocará aquí sin responderme a mí. La puerta se abrió de golpe. Un hombre anciano entró llevando una bolsa de cuero, su cabello plateado salvaje como si hubiera sido despertado del sueño. Maestro Aldrich, el médico personal del rey, y yo lo había visto en el gran salón durante las fiestas, sentado cerca de la mesa alta, respetado por nobles y temido por soldados holgazanes. Me echó un vistazo y su expresión se puso sombría. Hazte a un lado, Christopher. Déjame ver con qué estamos tratando. Su familiaridad con el rey hablaba de décadas de servicio. Puso su bolsa en la mesita de noche y comenzó a examinarme con movimientos rápidos y eficientes. Intenté no gritar mientras sus manos palpaban mis costillas. Fallé. El sonido que escapó fue animal y avergonzado. Costillas rotas, al menos 4. La voz del maestro Aldrich se volvió más fría con cada descubrimiento. Hemorragia interna, probablemente del vaso o hígado. Hematomas severos en su espalda y hombros. Sus manos se quedaron quietas en mi brazo izquierdo. Y estas marcas, viejos hematomas debajo de nuevos. Esto no fue un solo incidente. Mi vergüenza ardía más caliente que la fiebre. Hijo, él podía verlo. Todo ello. Cada vez que Marcus me había empujado contra paredes cuando era demasiado lenta. Cada patada cuando derramé algo. Cada crueldad que había aprendido a esconder debajo de mangas largas y movimientos cuidadosos. ¿Cuánto tiempo? Las manos del maestro Aldrich
Temblaban mientras preparaba vendajes. ¿Cuánto tiempo te ha estado pasando esto, niña? No pude responder. Hablar lo haría real. Me haría cómplice de mi propio sufrimiento por soportarlo tanto tiempo. La voz de Christopher cortó mi silencio como una hoja. ¿Cuánto tiempo ha albergado mi castillo a alguien que golpea a Omegas casi hasta la muerte? La furia cruda en esas palabras me hizo retroceder, pero no estaba dirigida a mí. Era pena y rabia retorcidas juntas, el sonido de un hombre descubriendo veneno en su propia casa. El maestro Aldrich trabajó durante la noche. Él vendó mis costillas, me dio tragos amargos para el dolor que hacían que la habitación diera vueltas. Presionó manos cuidadosas en mi abdomen, monitoreando signos de que la hemorragia interna empeoraría. Cada toque fue profesional, amable, nada como la crueldad de Marcus. Y a través de todo, Christopher permaneció. Debería haberse ido, debería haber regresado a su consejo de guerra, sus estrategias, su reino que necesitaba ser gobernado. En cambio, tiró de una silla junto a la cama y se sentó en vigilia mientras la fiebre me tomaba. Entré y salí de la conciencia. Cada vez que despertaba, él estaba allí. Una vez sentí un paño frío en mi frente. Otra vez, su voz murmuró algo que no pude oír del todo. El dolor permaneció, pero su presencia evitó que me ahogara por completo. La luz del amanecer se colaba por las ventanas cuando la fiebre finalmente cedió. Mi mente se aclaró lo suficiente para entender dónde estaba, qué había pasado, la imposibilidad de que un rey alfa cuidara personalmente de una sirvienta omega rota. Christopher se inclinó hacia adelante, sus ojos inyectados en sangre por el insomnio. El maestro Aldrich dijo que despertarías pronto. Dijo que sobrevivirás, aunque la recuperación llevará tiempo. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Su expresión cambió a algo más duro, más peligroso. Ahora necesito que respondas una pregunta con la verdad. Su voz bajó a apenas un susurro, pero el comando en ella era absoluto. ¿Quién te hizo esto? Dudé. Decir el nombre desataría algo terrible. Marcus tenía conexiones, amigos entre las casas nobles. Me llamaría mentirosa, me pintaría como una omega intrigante intentando causar problemas. Y me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero en cambio se sintió como alivio. Él ya sabía. Simplemente necesitaba que yo lo confirmara. Marcus, el nombre salió de mis labios como veneno. Mayordomo principal Marcus. Por un largo momento, Christopher no dijo nada. No se movió. Ni siquiera pareció respirar. Luego algo despertó detrás de sus ojos. Algo antiguo y letal. Algo que me recordó por qué los reinos conquistados pronunciaban su nombre con miedo. Gracias. Su voz permaneció suave, conversacional. Descansa ahora. Estás bajo mi protección personal. Nadie te hará daño de nuevo. Se puso de pie. Se movió hacia la puerta con gracia depredadora. Su Majestad. Mi voz lo detuvo en el umbral. ¿Qué harás? Me miró de nuevo y por solo un momento vi más allá del alfa gentil que me había llevado a salvo. Vi al rey guerrero que había terminado dinastías y reescrito fronteras. Voy a tener una conversación con mi mayordomo principal. Su sonrisa no contenía calidez, solo promesa. Y cuando esa conversación termine, nunca necesitarás temerle de nuevo. La puerta se cerró detrás de él con tranquila finalidad. Yací en su cama, rodeada de pieles y luz de fuego, y comprendí con terrible certeza que acababa de poner en marcha algo irreversible. Al pronunciar el nombre de Marcus, había sellado su destino. Pasé 3 días en los aposentos del rey, mientras mi cuerpo lentamente recordaba cómo sanar. El maestro Aldrich visitó 2 veces al día, cambiando vendajes y monitoreando signos de infección.
Una joven sirvienta llamada Petra trajo comidas en bandejas de plata, sus ojos abiertos con preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Por qué una omega estaba en las habitaciones personales del rey? ¿A por qué guardias estaban fuera de la puerta con órdenes de no dejar pasar a nadie sin permiso real? Me preguntaba las mismas cosas. Christopher venía cada tarde después de que terminaban sus deberes. Nunca se quedaba mucho tiempo. Solo comprobaba que tuviera todo lo que necesitaba, que los tragos para el dolor estuvieran funcionando, que el miedo no hubiera regresado en su ausencia. Luego se acomodaba en la silla junto a la chimenea y leía libros de su biblioteca personal, su voz baja y constante, leyendo cuentos de héroes antiguos y reinos caídos hasta que el sueño me reclamaba. Se sintió como un sueño, como algo que se rompería cuando despertara. En la cuarta mañana, Gideon y Rowan entraron con rostros tallados en piedra. Estaba sentada por primera vez, las costillas protestando, pero manejable. Petra acababa de traer el desayuno, pan suave y miel, hurra, lujos que nunca había probado en los aposentos de los sirvientes. Dejé la bandeja cuando vi sus expresiones. Gideon habló primero, su cara cicatrizada cuidadosamente neutral. El rey nos pidió que investigáramos tus afirmaciones sobre el mayordomo principal Marcus. Hemos pasado 3 días interrogando a sirvientes, examinando registros, siguiendo susurros que todos oían, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Me preparé para acusaciones, para que dijeran que había mentido, que Marcus era respetado, que la palabra de una omega no significaba nada contra un hombre de su posición. En cambio, la voz de Gideon se volvió dura como hierro de invierno. Encontramos a otras 6 mujeres. Las palabras golpearon como un puño mis costillas apenas sanadas. Rowan dio un paso adelante, carpeta de cuero en sus manos. 6 sirvientas omega que trabajaron en este castillo durante los últimos 4 años. Todas sufrieron bajo la autoridad de Marcus. Todas fueron amenazadas para guardar silencio. Abrió la carpeta, extendió pergaminos sobre las pieles que cubrían mis piernas, testimonios escritos en letra temblorosa, nombres que reconocí de las cocinas, las despensas, los rincones invisibles donde las omegas trabajaban y rezaban. Nadie notó, Elena, 19 veranos, arrojada por las mismas escaleras de la torre hace 2 años, a quien se le dijo que si hablaba, Marcus se aseguraría de que su hermana menor perdiera su posición y muriera de hambre. Ella permaneció en silencio. Sara, 21 veranos, golpeada tan gravemente que no pudo caminar durante una semana, encerrada en el almacén frío hasta que prometió nunca hablar de ello. Mera, Cassandra, Joel, Thea, 7 de nosotras en total. 7 mujeres omega a las que Marcus había brutalizado mientras el castillo seguía con sus asuntos, mientras los nobles festejaban en el gran salón, mientras el rey conquistaba reinos y nunca supo que el veneno supuraba en su propia casa. Mis manos temblaron mientras leía sus palabras, su dolor escrito en letras cuidadosas, finalmente dadas voz después de años de silencio forzado. Pero esto no es lo peor. La voz de Rowan bajó, y vi furia en sus 2 ojos que me recordó que no era solo un estratega, sino un guerrero que había matado hombres en batalla. Marcus no estaba actuando solo. Gideon produjo otro conjunto de documentos, libros de contabilidad financieros. Encontramos estos escondidos en los aposentos privados de Marcus, registros de pagos que se remontan a 3 años. No entendí al principio. Luego vi las fechas, los importes, los nombres adjuntos a cada transacción. Lord Blackwood, Lord Heron, Lady Morven. Mi estómago se volvió hielo. Le estaban pagando. Las palabras de Rowan vinieron cortas, precisas, cada una aterrizando como una hoja.
Miembros nobles del Consejo Real estaban pagando a Marcus por acceso privado a sirvientas Omega. Oro a cambio de una hora, a veces una noche, con mujeres vulnerables que no tenían poder para negarse. Creí que había conocido la crueldad. Pensé que Marcus tirándome escaleras abajo era la profundidad de cómo se veía el mal. Me equivoqué. Esto era sistemático, rentable, protegido por las mismas personas que hacían leyes e impartían justicia. 14 transacciones en 3 años. El dedo de Gideon trazó entradas en el libro mayor, a veces la misma Omega múltiples veces. Marcus arreglaría la reunión, aseguraría privacidad y después garantizaría silencio a través de cualquier medio necesario. Amenazas, violencia. En un caso, su voz se quebró ligeramente. Le dijo a una Omega que su familia sufriría accidentes si ella hablaba. ¿Cuántos? Mi voz era apenas un susurro. ¿Cuántas veces sucedió esto antes de que alguien finalmente notara? 14 pagos registrados. Rowan cerró el libro mayor con furia controlada, pero sospechamos que hubo otros que no dejaron rastro en papel, favores intercambiados en lugar de oro, promesas de ascenso, alianzas políticas construidas sobre el sufrimiento de mujeres Omega que no tenían a nadie que las protegiera. La puerta de la cámara se abrió. Christopher entró y vi a ambos comandantes enderezarse instintivamente. El rey me miró primero, comprobando que estaba bien. Luego su mirada se desvió a los documentos esparcidos por la cama. Dime. 2 palabras dichas en voz baja. Gideon informó todo. Cada nombre, cada transacción, cada detalle brutal que habían descubierto. Christopher escuchó sin expresión, sin movimiento. Esa quietud aterradora que había visto una vez antes, vi justo antes de que prometiera que Marcus nunca me haría daño de nuevo. Cuando Gideon terminó, el silencio se extendió como una respiración contenida. Luego Christopher habló, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Convoca al Consejo Real. Cada miembro, sin excepciones, nos reunimos al atardecer. Su Majestad, el protocolo para sesiones de emergencia requiere aviso de 3 días. Rowan comenzó. No me importa el protocolo. Los ojos de Christopher eran hielo y furia. Me importa que miembros de mi consejo hayan estado pagando a mi mayordomo principal para facilitar el asalto de sirvientas Omega bajo mi propio techo. Eso termina hoy. Se movió a la ventana, miró sobre el reino que había conquistado y protegido. Detrás de él pude ver la tensión en sus hombros, el control rígido manteniendo la rabia contenida. Resistirán. La advertencia de Gideon fue gentil pero firme. Lord Blackwood tiene un apoyo militar significativo. Lady Morven controla rutas comerciales. Si te mueves contra ellos sin una planificación cuidadosa, si no hago nada, soy cómplice de sus crímenes. Christopher se volvió y vi algo en su expresión que me hizo contener la respiración. No solo ira, pena. Estas atrocidades sucedieron en mi castillo bajo mi gobierno, mientras yo estaba ciego al sufrimiento de aquellos que juré proteger. Su mirada encontró la mía a través de la cámara. No eres la primera. Las palabras parecían arrancadas de algún lugar profundo, pero por cada dios y ancestro me aseguraré de que seas la última. Rowan recogió los documentos. ¿Qué mandas? Prepara todo. La voz de Christopher cambió al tono de un rey, dando órdenes de batalla. Cada testimonio, cada entrada del libro mayor, cada pieza de evidencia, la quiero organizada e inatacable. Así, cuando el consejo se reúna, verán exactamente lo que ha estado sucediendo, y luego responderán por ello. Los comandantes se inclinaron y partieron, dejándome a solas con Christopher y el peso de lo que habíamos descubierto. Se acercó a la cama,
su expresión suavizándose ligeramente. Lo siento por todo ello, que esto sucediera, que yo no supiera, que sufrieras mientras yo permanecía ignorante. No lo sabías porque estábamos destinadas a ser invisibles. Las palabras salieron más fácil ahora. Las omegas aprenden temprano que hablar trae castigo. El silencio nos mantiene vivas. No más. Su mano cubrió la mía, cálida y firme. El silencio termina hoy. Serás escuchada. Todas ellas serán escuchadas. Y los que se beneficiaron de ese silencio aprenderán que algunas deudas solo pueden pagarse en ruina. Miré a este rey alfa que estaba reescribiendo cada expectativa que yo había tenido. Ella y yo entendimos algo profundo. No fui la primera víctima, pero fui la primera que sobrevivió lo suficiente para llegar a alguien que realmente se preocupaba, y eso estaba a punto de cambiarlo todo. Gideon vino por mí 1 hora antes del atardecer. No deberías estar caminando todavía. Su voz llevó preocupación mientras me ayudaba a levantarme de la cama donde había pasado 6 días sanando. El maestro Aldrich me cortará la cabeza si tus costillas se reabren. Necesito ver esto. Mis piernas temblaron, pero se mantuvieron. Necesitaba ver a Christopher enfrentarse a los nobles que se habían beneficiado de nuestro sufrimiento. Necesitaba ver si la justicia era real o solo otra hermosa mentira. Me llevó a través de pasajes ocultos que nunca había sabido que existían. Corredores de sirvientes construidos en las paredes del castillo para que personas invisibles se movieran sin ser vistas. Subimos estrechas escaleras en cada paso, enviando un dolor sordo a través de mis costillas a pesar del vendaje. Finalmente, emergimos a una pequeña galería con vista a la Cámara del Consejo. Aquí, Gideon me colocó detrás de pantallas de madera tallada donde podía ver sin ser vista. El rey quería que presenciaras esto, para que supieras que tu voz importa, incluso cuando otros fingen no oírla. Abajo la cámara del consejo llena de lores y damas en seda y terciopelo. 30 casas nobles representadas, cada una comandando ejércitos y territorios y riquezas sin medida. Tomaron sus asientos alrededor de una masiva mesa circular. Voces levantadas en especulación sobre por qué habían sido convocados con tanta urgencia. Lord Blackwood se sentó a la izquierda, una montaña de hombre con plata enhebrando su oscura barba. Lord Heron frente a él, más joven, apuesto, el tipo de sonrisa que escondía crueldad. Su Lady Morven cerca de la cabecera, su belleza legendaria, su ambición más aún. Los miré fijamente. Estas eran las personas que habían pagado oro para dañar a mujeres como yo. Las puertas de la cámara se abrieron. Christopher entró, flanqueado por Rowan y Dante, su presencia silenciando la conversación como una hoja cortando el habla. Llevaba esta noche toda la parafernalia real, corona de plata retorcida, capa con el sigilo del lobo del reino. No el alfa gentil que se había sentado junto a mi cama leyendo. Este era el conquistador, el rey que había terminado dinastías. Tomó su lugar a la cabecera de la mesa, no se sentó, simplemente se quedó allí en silencio hasta que incluso los susurros murieron. Gracias por venir con tan poco aviso, su voz resonó por la cámara con autoridad absoluta. He convocado esta sesión de emergencia porque he descubierto algo que no puede esperar por protocolo o procedimiento. Rowan avanzó, colocó las carpetas de cuero sobre la mesa, comenzó a distribuir documentos a cada miembro del consejo. ¿Qué es esto? La voz de Lord Blackwood retumbó. Registros financieros, testimonios. ¿Qué asunto requiere tanto drama? El asunto del abuso sistemático ocurriendo dentro de estos muros del castillo. El tono de Christopher permaneció nivelado. Durante años bajo mi propio techo,
Sirvientas Omega han sido brutalizadas. Y peor, esa brutalidad ha sido facilitada y beneficiada por miembros de este mismo consejo. La cámara estalló. Ridículo. Lady Morven se levantó, el rostro enrojecido de indignación. Nos convocas aquí para discutir disciplina de sirvientes. Esto está por debajo de la dignidad de... Siéntate. Dos palabras dichas en voz baja, pero llevando tal mando que Lady Morven se hundió de nuevo en su silla como si hubiera sido golpeada. Christopher esperó hasta que el silencio regresó. Que lean los documentos ante ustedes, que lean los testimonios de 7 mujeres Omega, que lean los libros de contabilidad financieros mostrando pagos hechos al mayordomo principal Marcus. Luego díganme que esto está por debajo de nuestra dignidad. Vi a los nobles hojear páginas, sus expresiones variando desde horror genuino hasta furia cuidadosamente controlada. Algunos no lo habían sabido, pero otros sus rostros revelaron culpa en la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que agarraban el pergamino con demasiada fuerza. Esto es fabricado. Lord Heron tiró sus documentos sobre la mesa. La palabra de sirvientes Omega contra nobles respetados. Cualquier corte desestimaría esto como calumnia, que es precisamente por qué el abuso continuó sin control. La voz de Rowan cortó a través de la cámara, porque hombres como ustedes sabían que nadie creería a víctimas cuyo único crimen era haber nacido Omega. Lord Blackwood se puso de pie, su masiva complexión intimidante. Incluso si estas acusaciones fueran ciertas, y no estoy concediendo que lo sean, ¿qué le importa a la corona cómo los nobles conducen sus asuntos privados? ¿Qué hacemos con los sirvientes en nuestro empleo? No están en su empleo. La voz de Christopher se volvió fría. Son sirvientes del castillo bajo mi protección, y lo que se les hizo no fueron asuntos privados. Fue asalto. Asalto sistemático, rentable, protegido. Se movió alrededor de la mesa con gracia depredadora. Se detuvo directamente frente a Lord Blackwood. Le pagaste a Marcus 6 veces, 3 mujeres diferentes. El último pago fue hace 2 meses. La cara de Lord Blackwood se puso morada. ¿Te atreves a acusarme? He servido a este reino por 30 años. Mis ejércitos aseguraron tus fronteras del sur. No me quedaré aquí para ser interrogado como un criminal común por un rey que mima a las Omegas. Oh, entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de cometer crímenes como un depredador común. Christopher se volvió para dirigirse al consejo completo. Estoy despojando a Marcus de su posición con efecto inmediato. Él enfrentará juicio por sus crímenes, y aquellos que le pagaron entregarán tierras de igual valor para compensar a sus víctimas. La cámara estalló de nuevo. ¡Esto es locura! La belleza de Lady Morven se retorció con rabia. No puedes redistribuir tierras nobles a sirvientes. El precedente por sí solo desestabilizaría. El precedente de que los nobles pueden comprar acceso a omegas vulnerables. La voz de Christopher se quebró como un látigo. Ese precedente necesita ser destruido. Su Majestad, por favor. Un Lord Mayor se levantó, su tono conciliador. Entendemos su ira, quizás compensación monetaria, una disculpa formal, reformas para prevenir futuros incidentes. Entregarán sus tierras. El tono de Christopher no permitió negociación. Las víctimas recibirán propiedad, seguridad y los medios para construir vidas libres de miedo. Eso es justicia. Es suicidio político. Lord Heron golpeó su puño en la mesa. La mitad del consejo retirará su apoyo. Nuestros ejércitos regresarán a sus territorios. Desencadenarás una guerra civil por sirvientes Omega. Entonces que así sea.
La cámara se quedó absolutamente en silencio. Christopher se puso de pie ante ellos. Este rey alfa que había conquistado reinos a través de brillantez estratégica y alianzas cuidadosas, que entendía la política y el poder y el delicado equilibrio requerido para gobernar, y lo estaba echando todo a un lado por nosotros. He construido este reino sobre la fuerza. Su voz llegó a cada rincón de la cámara, sobre conquista y alianzas y decisiones calculadas. Pero ¿cuál es el punto de la fuerza si la uso para proteger solo a aquellos que ya tienen poder? ¿Cuál es el punto de la justicia si se aplica solo a aquellos lo suficientemente nobles para merecerla? Colocó ambas manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante. ¿Creen que temo a la guerra civil? He librado 7 guerras y las he ganado todas. ¿Creen que temo perder sus ejércitos? Conquisté la mitad de este reino, con 1/3 de las fuerzas que ustedes comandan. ¿Creen que temo las consecuencias políticas de elegir la misericordia sobre la tradición? Su voz bajó a algo más peligroso. No temo nada excepto convertirme en el tipo de gobernante que deja sufrir a gente inocente, porque es conveniente, porque es rentable, porque es tradicional. Esto es locura. La voz de Lord Blackwood tembló de rabia. Las omegas son sirvientes. No tienen derecho a propiedad. No tienen derecho a demandar justicia de sus superiores. Este es el orden natural del orden natural. La risa de Christopher no contenía humor. El orden natural que permite a los fuertes brutalizar a los débiles. El orden natural que hace la crueldad rentable. Ese orden natural termina hoy, en mi reino bajo mi gobierno. Lady Morven se puso de pie, su voz helada. Entonces gobernará solo su majestad. Casa Morven retira su apoyo. Regresaremos a nuestros territorios y esperaremos a un rey más sabio para tomar el trono. Varios otros nobles se levantaron con ella, amenazas tácitas pero claras. Christopher los observó con esa terrible quietud. Luego pronunció 5 palabras que serían recordadas en las historias por generaciones. Esto termina ahora por mi decreto. El poder emanaba de él en olas. No solo dominancia alfa, sino algo más fundamental. La autoridad absoluta de un rey que había decidido que la misericordia importaba más que la política, que la justicia valía cualquier precio. Aquellos que deseen irse pueden hacerlo. Su voz llevó finalidad. Tomen sus ejércitos, regresen a sus territorios, pero sepan esto, cualquier noble que se beneficie del abuso de omegas, cualquier lord que trate a sus vulnerables como propiedad, cualquier casa que se oponga a este decreto, se encontrará enfrentando todo el peso de la corona. No en negociación, no en compromiso, en guerra. Se enderezó a su altura completa. Yo soy Christopher, rey alfa de estos reinos. He terminado dinastías y reescrito fronteras, y quemaré cada casa corrupta hasta las cenizas antes de permitir que este mal continúe. La cámara contuvo el aliento. Luego lentamente un lord mayor se puso de pie. Lord Castellan, cuya hija era una omega, su majestad tiene razón. Esto debe terminar. Casa Castellán apoya su decreto. Otro noble se levantó, luego otro. No todos, pero suficientes. Lord Blackwood miró a Christopher con puro odio. ¿Lamentarás esto? No. La sonrisa de Christopher no contenía calidez. Tú sí, Gideon. Lleva a Lord Blackwood, Lord Heron y Lady Morven bajo custodia. Permanecerán como huéspedes de la corona hasta que sus transferencias de tierra estén completas. Esto es encarcelamiento ilegal. Esto es justicia. Christopher les dio la espalda. El despido definitivo, y está largamente atrasado. Desde mi galería oculta vi a los nobles discutir y enfurecerse y amenazar.
Vi a Christopher permanecer impasible contra la tormenta que había desatado. Y finalmente entendí, no solo me estaba protegiendo a mí, estaba declarando que las omegas importaban, que nuestro dolor tenía valor. Ahora que el viejo orden de crueldad disfrazada de tradición había terminado. Lo que viniera después, guerra o paz, lealtad o rebelión, Él nos había elegido, y los reinos nunca serían los mismos. Trajeron a Marcus a la sala del trono 3 días después de la sesión del consejo. Me puse de pie junto al trono de Christopher, todavía vendada, pero ya no confinada a la cama. Había preguntado si quería presenciar esto, me había dado la opción de mantenerme alejada, de dejar que la justicia se desarrollara sin forzarme a enfrentar a mi torturador de nuevo. Elegí mirar. La sala del trono se llenó de cortesanos y nobles, aquellos que habían apoyado el decreto de Christopher y aquellos que permanecieron por miedo en lugar de lealtad. Se alinearon en las paredes con seda y joyas, susurrando detrás de las manos, esperando ver cómo se veía la misericordia o la venganza. Las masivas puertas se abrieron. Guardias arrastraron a Marcus hacia adelante. Se veía más pequeño de lo que recordaba. La prisión le había despojado de su autoridad, su fina vestimenta de mayordomo reemplazada por tosca ropa de prisionero. Cadenas ataban sus muñecas y tobillos traqueteando con cada paso vacilante. Su rostro estaba pálido como la nieve de invierno, sus ojos revoloteando por la sala del trono como un animal atrapado buscando escapar. No había ninguna. Lo forzaron a arrodillarse ante el trono. No me miraba, no levantaba sus ojos por encima del suelo de piedra donde sus cadenas tiraban como serpientes de metal. Christopher se puso de pie. La habitación se quedó en silencio. No descendió del estrado. No se movió hacia Marcus con amenazas o violencia. Simplemente se quedó allí corona, capturando luz de antorcha. Cada centímetro el rey alfa que había conquistado reinos. Marcus Thorne. Su voz resonó por la cámara con absoluta claridad. Antiguo mayordomo principal de este castillo, has estado bajo custodia mientras investigábamos cargos de abuso sistemático contra sirvientas Omega bajo tu autoridad. Marcus no dijo nada. Sus hombros temblaron. La investigación está completa. El tono de Christopher permaneció nivelado, controlado. 7 mujeres se presentaron con testimonios. Los registros financieros prueban que aceptaste pagos de nobles a cambio de proporcionarles acceso a estas mujeres. 14 transacciones registradas, probablemente más que no dejaron rastro en papel. Aún así, Marcus permaneció en silencio. Encontramos evidencia de palizas, amenazas contra familias, aislamiento intencional de víctimas para asegurar su silencio. Una mujer a la que encerraste en almacenamiento frío hasta que accedió a nunca hablar de lo que habías hecho. A otra la amenazaste con el despido y la inanición de su hermana. A una tercera la arrojaste por las escaleras de la torre y la dejaste morir. Ante eso Marcus se encogió, finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándome junto al trono. Yo le devolví la mirada. Que vea lo que había hecho, que vea a la Omega que se negó a morir en silencio. Tienes una elección. Christopher descendió los escalones del estrado con gracia medida. Rowan avanzó, llevando documentos y un tintero. Gideon se puso a un lado con un libro encuadernado en cuero. Firma todas las propiedades a tu nombre a tus víctimas. Pierde la mitad de tu riqueza acumulada para ser distribuida como compensación. Deja este reino permanentemente, desterrado con solo un caballo y suministros para llegar a la frontera más cercana. La respiración de Marcus venía en jadeos temblorosos. O rehúsate.
Christopher se detuvo a 3 pasos y enfrenta ejecución pública en la plaza del mercado con cada crimen que cometiste proclamado para que todos oigan. Tu nombre familiar destruido, tu legado nada más que vergüenza, gay. La sala del trono contuvo el aliento. Tienes hasta que termine de hablar para decidir. La voz de Christopher nunca subió, nunca bajó. Permaneció en el mismo tono que usaría para ordenar formaciones de tropas o aprobar acuerdos comerciales. Si firmas, te vas con tu vida. Serás escoltado a la frontera y liberado. Si te rehusas, Dante llevará a cabo tu ejecución al amanecer de mañana. Y yo personalmente me aseguraré de que cada detalle de tus crímenes sea registrado en las historias del reino. Junto a mí, la mano de Dante descansaba en la empuñadura de su espada. Pude ver la esperanza en sus ojos, el deseo de que Marcus se negara, para darles excusa para sangre y acero. Marcus miró los documentos, a Christopher, a los nobles reunidos observando su humillación. Luego se rompió. Firmaré. Su voz se quebró, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, firmaré todo. Solo déjame vivir. La decepción parpadeó en la expresión de Dante. Rowan colocó los documentos en el suelo ante Marcus, cuidadoso de no acercarse demasiado al hombre que había causado tanto sufrimiento. Leí cada uno en voz alta antes de firmar. Gideon abrió su libro. Pluma lista. Tu confesión completa será grabada. Y así Marcus leyó escritura de propiedad de su finca familiar transferida a mí. Propiedades más pequeñas divididas entre Elena, Sara, Mera, Cassandra, Joel y Thea. La mitad de su riqueza acumulada a través de décadas de servicio y crueldad dividida en 7 partes. Con cada firma, su mano temblaba más fuerte. Con cada documento, él disminuyó aún más. Cuando las propiedades fueron establecidas, Gideon dio un paso adelante. Ahora tu confesión, cada crimen, cada mujer, cada pago recibido. No dejes nada fuera o el trato es nulo y te enfrentas al verdugo. Marcus habló durante 1 hora, detalló cada crueldad, cada transacción, cada momento en que había elegido oro y poder sobre la humanidad básica. La pluma de Gideon arañó el pergamino, registrando palabras que servirían como testimonio para siempre. La corte observó en silencio. Algunos nobles parecían enfermos, otros enojados, unos pocos satisfechos de que finalmente se hiciera justicia. Cuando Marcus terminó, su voz estaba rota. Está hecho. Christopher hizo una señal a los guardias. Llévenlo a los establos. Denle un caballo, agua, comida para 3 días. Escóltenlo a la frontera norte y libérenlo. Su Majestad, seguramente, Marcus comenzó, ya no tienes permitido hablar en mi presencia. La voz de Christopher se volvió fría como piedra de montaña. Tienes tu vida. Eso es más misericordia de la que mereces, más de la que mostraste a cualquier mujer bajo tu poder. Los guardias arrastraron a Marcus a sus pies. Si alguna vez regresas a este reino, Christopher continuó, el trato es nulo. Serás ejecutado en el acto. Si oigo informes de que dañas a Omegas en cualquier tierra, te casaré personalmente. Esta es tu única oportunidad. No la desperdicies. Marcus asintió frenéticamente, cadenas traqueteando. Lo arrastraron de la sala del trono. Sus sollozos resonaron en las paredes de piedra hasta que las puertas se cerraron, cortando el sonido. El silencio se asentó como nieve. Christopher se volvió hacia mí. ¿Es esto justicia suficiente?, preguntó en voz baja. Solo para mis oídos. Te habría dado su sangre si la hubieras querido. Pensé en eso, en venganza y violencia, y si su muerte sanaría algo. Esto es suficiente.
Mi voz era firme. Lo pierde todo. Su posición, su riqueza, su hogar, su nombre. Vive, pero solo como nada. Solo como exactamente lo que nos hizo sentir. La expresión de Christopher se suavizó ligeramente. Entonces se está terminado. Se dirigió a la corte una última vez. Que esto sirva de precedente. Cualquiera que dañe a aquellos bajo mi protección, cualquiera que trate la vulnerabilidad como invitación a la crueldad, enfrentará la misma elección. Restitución y exilio o ejecución y vergüenza eterna. Miró a cada noble a su vez. El viejo orden está muerto. Lo que se alce en su lugar se construirá sobre justicia, no tradición, sobre protección, no explotación. Y cualquiera que no pueda aceptar eso no tiene lugar en mi reino. Al atardecer, Marcus estaba más allá de nuestras fronteras. 7 escrituras de propiedad yacían en los aposentos del maestro Aldrich, esperando ser distribuidas, y yo estaba en la sala del trono junto a un rey alfa que había elegido misericordia cuando la violencia habría sido más fácil, o justicia cuando la tradición habría sido más simple. El ajuste de cuentas estaba completo. No a través de sangre, aunque cada alfa en esa habitación la había querido. A través de algo más duro, más permanente, a través de hacer que nuestro sufrimiento importara más que su vida. Y eso, me di cuenta, era la forma más verdadera de justicia. Los aposentos del maestro Aldrich se convirtieron en un lugar de transformación. 7 pergaminos yacían sobre su mesa de trabajo, cada uno sellado con cera roja profunda, llevando el sigilo real de Christopher, el lobo y la corona prensados en permanencia. 7 escrituras de propiedad que reescribirían no solo nuestras vidas, sino la base misma de lo que las omegas podrían llegar a ser en este reino. Estaba junto a la ventana, viendo la luz del amanecer colarse por los terrenos del castillo. 2 semanas habían pasado desde el destierro de Marcus. A 2 semanas de costillas sanando y conversaciones tranquilas con un rey que preguntaba sobre mis sueños en lugar de mi servicio. 2 semanas de preguntarme si esto era real o si despertaría para encontrarme de nuevo en las cocinas, fregando suelos hasta que mis rodillas sangraran. La puerta se abrió. Christopher entró con Gideon y Rowan, sus brazos llenos de documentos adicionales. ¿Estás lista? La voz de Christopher era gentil. Podemos esperar más si necesitas más tiempo para sanar. Estoy lista. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Quiero ver esto terminado. Él sonrió, esa rara expresión que transformó su rostro de guerrero a algo más suave. Entonces demos a 7 mujeres sus futuros. Nos enviaron a buscar una por una. Elena vino primero. Apenas la reconocí sin el miedo que usualmente encorvaba sus hombros. Tenía mi edad, 19 veranos. Tía con cabello oscuro que mantenía trenzado apretado contra su cráneo. Habíamos trabajado lado a lado en las despensas, fregando sedas de nobles, mientras fingíamos no oír sus crueles bromas sobre sirvientas omega. Elena, Christopher hizo un gesto a la mesa. Ven adelante, por favor. Se acercó como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Sus ojos se movieron rápidamente a los pergaminos, a mí, de vuelta a Christopher. Le dijiste a Gideon que Marcus te arrojó por las escaleras de la torre hace 2 años, que amenazó la posición de tu hermana si hablabas. La voz de Christopher no contenía juicio, solo reconocimiento. Esa hermana todavía trabaja en las cocinas. Sí. Elena asintió mudamente. Has sido ascendida a jefa de cocina a partir de esta mañana. Salario completo, puesto permanente, pero eso es aparte de esto. Rowan levantó un pergamino, rompió el sello con cuidadosa ceremonia. Esta es la escritura de una propiedad 3 días al norte.
50 acres de bosque de pinos, una cabaña, un arroyo para agua dulce. Me han dicho que creciste en los territorios del norte antes de venir aquí. Los ojos de Elena se abrieron. ¿Cómo lo hiciste tú? Nosotros preguntamos qué te importaba. El tono de Christopher sugirió que esto era obvio. La propiedad es tuya, sin alquiler, sin tributo, sin contrato que te obligue al servicio. Tuya para guardar, para vender, para pasar a tus hijos si eliges, libre y clara. Elena tomó el pergamino con manos temblorosas, miró fijamente las palabras escritas en letra formal en el sello que lo hacía ley. Yo soy dueña de esto. Su voz se quebró. Verdaderamente, verdaderamente. La expresión de Christopher se suavizó. Nunca tendrás que temer a Marcus ni a nadie como él de nuevo. Tienes tierra, ingresos de los derechos de madera, seguridad. Así es como se ve la justicia. Elena rompió a llorar. Rowan la estabilizó suavemente. La ayudó a una silla. Gideon presionó un pañuelo en sus manos mientras sollozaba años de miedo y dolor y esperanza desesperada. Sarah vino después. Era mayor que el resto de nosotras, 21 veranos, pero parecía anciana. Conocía su historia de conversaciones susurradas en la sala de sirvientes. Lord Heron había pagado a Marcus por acceso a ella 3 veces separadas. 3 veces había soportado lo que nadie debería sobrevivir una vez. Entró en los aposentos del maestro Aldrich con la cabeza alta, pero vi el temblor en sus manos. Sarah. Christopher no la hizo acercarse. Simplemente levantó un pergamino y leyó en voz alta. La finca de verano de Lord Heron, 60 acres, casa señorial de piedra, viñedo produciendo suficiente vino para vender con sustancial ganancia. Adicionalmente, 10,000 piezas de oro incautadas del tesoro personal de Lord Heron. Sarah se quedó absolutamente inmóvil. Sufriste 3 asaltos documentados. La voz de Christopher se puso dura. Ninguna cantidad de propiedad u oro puede deshacer ese daño, pero puede darte los medios para construir la vida que elijas. La finca es lo suficientemente rentable como para que nunca necesites trabajar de nuevo, a menos que lo desees. La elección es tuya. Cruzó la cámara, colocó la escritura en sus manos personalmente. Siento que esto haya sucedido en mi reino bajo mi vigilancia. Merecías protección. Recibiste crueldad en su lugar. Eso te falla y me avergüenza. Sarah lo miró a este rey alfa disculpándose con una sirvienta omega. Luego miró la escritura. Realmente nunca podré trabajar de nuevo. Nunca tendré que inclinarme y arrastrarme y rezar para permanecer invisible. Nunca. La palabra de Christopher fue absoluta. Ahora eres una terrateniente. Los nobles tendrán que tratarte con respeto o responderme a mí. Ella rió entonces, salvaje y rota y libre. El sonido resonó en las paredes de piedra como un pájaro escapando de su jaula. Una por una vinieron. Meera recibió tierras de cultivo incautadas de las propiedades de Lady Morven. Suelo rico perfecto para cultivos. Una casa robusta, equipo para comenzar a plantar. Cassandra obtuvo una propiedad cerca de la frontera oriental con un molino, derechos de agua que generarían ingresos por generaciones. Joel recibió una pequeña finca con pastos de ovejas. El comercio de lana por sí solo la mantendría cómoda de por vida. Thea, la más joven con 17 veranos, recibió una propiedad en la ciudad con 3 tiendas que pagaban alquiler. Ingresos estables, respetable, segura. Cada mujer entró asustada y salió transformada, no solo por la propiedad, sino por el reconocimiento de que nuestro sufrimiento importaba. Que la justicia podía ser real en lugar de solo una palabra que los nobles usaban para mantener el control. Finalmente Christopher se volvió hacia mí. Había esperado,
viendo a cada mujer descubrir su futuro, viendo siglos de tradición desmoronarse en algo que parecía esperanza. Alina levantó el último pergamino. Esto pertenecía a la familia de Marcus por 4 generaciones. Pequeña finca 2 días al sur, tierras de cultivo, cabaña, huerto produciendo manzanas y peras. No la propiedad más grande, pero rentable, pacífica, tuya. Tomé la escritura con manos que ya no temblaban. Miré fijamente mi nombre escrito en letra formal. Alina, terrateniente. Alina, libre. Me arrojaste por las escaleras de la torre. La voz de Christopher era tranquila. Gateaste por mi castillo, sangrando y rota. Tenías todas las razones para morir en silencio como Marcus pretendía. En cambio, sobreviviste lo suficiente para llegar a mí, para hablar cuando el silencio era más seguro, para confiar cuando la confianza era tonta. Él encontró mis ojos. Esta propiedad no es caridad, no es bondad, es lo que ganaste al negarte a desaparecer. Al sobrevivir cuando sobrevivir era lo más valiente que podías hacer. Miré a las otras mujeres de pie en los aposentos del maestro Aldrich. 7 sirvientas Omega que habían fregado suelos juntas, que habían susurrado consuelo en rincones oscuros, que habían soportado crueldades de las que nunca hablamos en voz alta. Ahora teníamos escrituras de propiedad, teníamos futuros, teníamos prueba de que el sufrimiento podía ser respondido con algo más que más sufrimiento. Christopher nos hizo un gesto hacia la puerta. Vengan, el gran salón está preparado. Quiero que toda la corte sea testigo de esto. Caminamos por corredores donde una vez nos habíamos movido invisibles y silenciosas, pero esta vez los guardias asintieron con respeto. Los nobles se hicieron a un lado, sirvientes que habían trabajado junto a nosotras en cocinas y susurrado palabras de esperanza. El gran salón estaba lleno de cortesanos. La misma cámara donde me había derrumbado hace 2 semanas, donde Christopher se había arrodillado a mi lado y me había preguntado quién me había herido. Entramos juntas, 7 mujeres Omega flanqueando a nuestro rey. La voz de Christopher resonó clara y absoluta. Estas mujeres fueron dañadas bajo mi techo, por mi cabeza, mayordomo y nobles en quienes confiaba. Ese daño no puede deshacerse, pero puede ser respondido. Hizo un gesto a nuestras escrituras. Cada una de estas mujeres ahora posee propiedades incautadas de aquellos que las hirieron. Cada una es una terrateniente con plenos derechos bajo la ley del reino. Cada una será tratada con el respeto y la dignidad que siempre merecieron, pero que les fueron negados. La corte nos miró fijamente. 7 Omegas que habían sido invisibles de repente visibles, de repente importando. Que esto sirva como el nuevo orden. Las palabras de Christopher llevaron el peso de la ley. En mi reino, la vulnerabilidad no equivale a la desechabilidad. El sufrimiento será respondido con justicia, y cualquiera que daña a aquellos bajo mi protección perderá todo lo que valora. Él nos miró entonces, y vi algo en sus ojos que me hizo contener la respiración. No piedad, no caridad. Reconocimiento, viéndonos como personas dignas de protección, no a pesar de nuestra naturaleza Omega, sino simplemente porque existíamos. Estábamos en ese gran salón sosteniendo pergaminos que probaban que importábamos. Marcus había huido con nada más que vergüenza. Los nobles que se beneficiaron de nuestro dolor habían perdido tierras y estatus, y nosotras permanecimos con propiedades, con futuros, con el conocimiento de que a veces, rara vez, la justicia no era solo una palabra, sino una acción que transformaba vidas. 7 mujeres Omega, 7 escrituras de propiedad,
y siglos de tradición desmoronándose en algo que parecía casi esperanza. Sin embargo, las noticias viajaron más rápido que los cuervos. En una semana, cada rincón del reino supo lo que había pasado. El rey Alfa había dado tierras a sirvientas Omega, había despojado a los nobles de sus propiedades, había desterrado a su mayordomo principal y reescrito siglos de tradición, porque 7 mujeres dijeron que habían sido heridas. Las reacciones dividieron el reino como un hacha a través de madera. 3 casas nobles retiraron su apoyo por completo, empacaron sus cortes y regresaron a sus territorios, enviando cartas formales declarando a Christopher incapaz de gobernar. Demasiado blando, dijeron, demasiado preocupado con sirvientes para mantener el orden adecuado. Un rey que valoraba el testimonio Omega sobre el privilegio noble era un rey que había olvidado lo que significaba la fuerza. Que se vayan. Christopher leyó sus cartas en su estudio mientras yo me sentaba cerca, todavía demasiado herida para el viaje a mi nueva propiedad. Un reino construido sobre el sufrimiento de los vulnerables merece caer, pero necesita sus ejércitos. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral, no queriendo extralimitarme. ¿Y si los territorios del sur se rebelan? ¿Y si, entonces yo lo manejaré? Puso las cartas a un lado. Conquisté este reino una vez. Puedo hacerlo de nuevo si es necesario, pero no cederé en esto. No por conveniencia política, no por nadie. Otras respuestas llegaron rápidas y abrumadoras. Lord Castellan, cuya hija era Omega, envió una promesa de lealtad eterna junto con una carta personal agradeciendo a Christopher por hacer el reino más seguro para su hija. Lady Ashford, que tenía un nieto Omega, donó fondos para establecer un refugio para Omegas huyendo del abuso. Casas más pequeñas con miembros familiares. Omega que habían escondido con vergüenza, de repente se sintieron lo suficientemente seguras para reconocerlos públicamente. La gente común respondió diferente aún. Gideon trajo informes de los mercados y aldeas. Madres están llorando en las calles, dijo una tarde, llorando con alivio de que sus hijos Omega pudieran tener futuros más allá de la servidumbre y el miedo. Rowan añadió sus observaciones. Oí a un mercader en la ciudad baja contando a su hija sobre usted, su majestad, diciéndole que incluso los reyes pueden elegir la misericordia, que el poder no requiere crueldad. Christopher escuchó estos informes con una expresión que yo estaba aprendiendo a leer. No orgullo exactamente, más como alguien descubriendo que podría ser digno de la corona que llevaba. El castillo mismo se transformó. Sirvientas Omega que se habían movido por corredores invisibles de repente caminaron con espinas más rectas, no audaces, no todavía, pero menos encorvadas por el miedo. El personal de cocina susurró mi nombre como un talismán. La chica que sobrevivió, la que llegó al rey. Quería decirles que no era especial, que simplemente había estado demasiado rota para gatear a cualquier otro lugar. Pero Petra, la joven sirvienta que traía mis comidas, no estuvo de acuerdo. Fuiste valiente, dejó la bandeja de la cena con cuidadosa reverencia. Hablaste cuando hablar significaba morir. Eso importa, señorita Alina. Señorita, no solo Alina, no sirvienta o Omega o cosa invisible. Señorita, el escándalo de mi residencia continuada cerca de los aposentos del rey proporcionó entretenimiento sin fin para los cortesanos, sin nada mejor que discutir. Ella está viviendo en los aposentos de invitados, susurraron detrás de manos perfumadas, cerca de las propias habitaciones de su majestad, sin chaperona, impropio. Ella se está recuperando de lesiones casi fatales. Otros replicaron, ¿dónde más debería quedarse? Los aposentos de los sirvientes donde fue atacada.
Así los susurros me siguieron por los corredores. Algunos crueles, la mayoría simplemente curiosos. Una sirvienta omega residiendo en el ala noble, comiendo comidas en platos de plata, leyendo libros de la biblioteca real. Debería haberse sentido mal. Debería haberse sentido como llevar ropa que no le quedaba. En cambio, se sintió como respirar libremente por primera vez. Christopher visitaba cada tarde después de que terminaban sus deberes. Siempre llamaba, siempre esperaba permiso para entrar en mis aposentos. Pequeñas cortesías que los nobles daban por sentado, pero que yo nunca había experimentado de ningún alfa. ¿Cómo están las costillas?, preguntaría, acomodándose en la silla junto a la chimenea que se había convertido en su lugar habitual. Mejor, menos dolor cuando respiro. El maestro Aldrich dice, otra semana antes de que pueda viajar con seguridad. Bien. Luego sacaría un libro de su colección privada. Esta noche traje poesía de los territorios del norte. Pensé que podrías disfrutarla. Leeríamos juntos. Su voz profunda dando vida a palabras antiguas. Historias de héroes y batallas, sí, pero también cuentos más tranquilos, granjeros y primeras nieves, madres y cosechas, vidas simples vividas con dignidad. Entre poemas, hablamos. No sobre mi servicio o su reino al principio, temas más seguros, qué comidas prefería, si me gustaba más el invierno o el verano. Pequeñas cosas que nos recordaban a ambos que yo era una persona, no solo una víctima a proteger o un problema a resolver. Gradualmente, las conversaciones se profundizaron. Le conté sobre mi madre, muerta hace 5 años por fiebre. Cómo ella había sido omega también, pero fuerte. Cómo me enseñó a leer en secreto porque decía que el conocimiento era lo único que no podían quitarte. Me contó sobre su padre, todavía un rey duro que valoraba la conquista sobre todo. Cómo Christopher había aprendido a gobernar a través del miedo porque ese era el único modelo que conocía. Cómo a veces se preguntaba si era capaz de ser algo más que un arma apuntada a problemas. Eres más que eso. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Elegiste misericordia cuando la violencia habría sido más fácil. Eso también requiere fuerza. Su expresión cambió. Vulnerable de una manera que sospechaba que pocas personas alguna vez presenciaron. Pasé toda mi vida aprendiendo a ser duro, inamovible. Los reyes que se preocupan demasiado cometen errores. Mi padre dijo, muestra debilidad y los enemigos la explotarán. Pensé en eso, en la diferencia entre debilidad y compasión. Quizás tu padre estaba equivocado. Quizás cuidar no es debilidad. Quizás es lo único que hace que el poder valga la pena tener. Y entonces Christopher estuvo en silencio por un largo momento. Luego suavemente. Eres sabia más allá de tus años, Alina. Soy Omega. Aprendemos temprano a leer a la gente, a entender lo que realmente quieren decir debajo de sus palabras. Es como sobrevivimos. No deberías tener que solo sobrevivir. Su voz llevó convicción. Deberías poder vivir, soñar, convertirte en lo que desees sin miedo. ¿Con qué sueñas?, pregunté. Los reyes también deben soñar. Me miró con ojos que contenían siglos de soledad. Sueño con gobernar un reino donde la protección importe más que el poder, donde la gente se sienta segura en lugar de asustada, donde yo sea más que solo un conquistador. Ya eres eso, dije. Solo necesitabas recordar. El reino se transformó a nuestro alrededor mientras estábamos sentados en esa cámara cada tarde hablando, leyendo, convirtiéndonos lentamente en algo que ninguno de nosotros había esperado. Y no rey y súbdito, no alfa y omega, solo dos personas que se habían salvado mutuamente, aprendiendo que la misericordia podía ser su propia forma de fuerza.
Fuera de los muros del castillo, madres en los mercados contaban a sus hijas sobre el rey Alfa, que reescribió leyes para proteger a los vulnerables. Los nobles debatían si la compasión hacía débiles a los gobernantes o si la crueldad siempre había sido la verdadera debilidad. Sirvientas Omega en todo el reino susurraron esperanza, donde antes solo habían conocido miedo. Y en los aposentos de invitados cerca del ala del rey, yo sané. No solo mis costillas rotas, sino algo más profundo. La parte de mí que había creído que era desechable, sin valor, destinada solo a servir y sufrir. Las visitas nocturnas de Christopher, sus preguntas sobre mis sueños, su interés genuino en mis pensamientos, reconstruyeron lo que Marcus había intentado destruir, mi sentido de que importaba. Ick. 3 semanas después de mi colapso en el gran salón, el maestro Aldrich me declaró apta para viajar. Mis costillas habían sanado lo suficiente para el viaje de 2 días al sur a mi propiedad, mi nuevo hogar, mi futuro. Christopher estaba en mis aposentos mientras yo me preparaba para irme. Una tensión incómoda entre nosotros que no había estado allí antes. ¿Visitarás?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Para revisar la propiedad para asegurarme de que todo esté en orden. Visitaré. Sus ojos contenían promesas que no pronunciaba en voz alta, no solo por la propiedad. Me ayudó a subir al carruaje él mismo, su mano demorándose en la mía por un respiro más de lo necesario. Mientras nos alejábamos del castillo, miré hacia las torres donde casi había muerto, donde había descubierto que la justicia podía ser real, donde un rey había elegido verme como humana en lugar de desechable. El reino se estaba transformando, y también yo. De víctima a superviviente, de sirvienta a terrateniente, de invisible a vista. El viaje a mi futuro había comenzado. Y por primera vez en mis 19 veranos, creí que ese futuro podría contener algo más que miedo. 3 lunas después de que colapsara en el gran salón, caminé sin dolor por primera vez. No los movimientos cuidadosos de alguien protegiendo costillas rotas, no las respiraciones superficiales de alguien con miedo de que su cuerpo pudiera traicionarlos de nuevo. Caminé como una persona que poseía sus propios pasos, su propio futuro, su propia vida. Christopher me acompañó a mi finca, insistiendo en cabalgar junto a mi carruaje en lugar de enviar guardias. Viajamos a través del campo primaveral, despertando del abrazo del invierno. Flores silvestres salpicaban los prados en púrpura y oro. Los granjeros trabajaban sus campos, pausando para inclinarse mientras pasaba el rey Alfa, sus ojos abriéndose cuando veían a una Omega montando en un carruaje fino junto a él. El viaje duró 2 días. Nos quedamos en una posada la primera noche, y Christopher insistió en que yo tomara la mejor habitación mientras él vigilaba fuera de mi puerta, protegiéndome aún, incluso aquí, incluso cuando Marcus hacía mucho que se había ido más allá de las fronteras. En la segunda tarde, coronamos una colina y la vi, mi tierra. 50 acres extendiéndose verdes y dorados bajo cielo claro, un huerto pesado con flores de manzana, campos listos para plantar, y en el centro una cabaña. Pequeñas pero robustas paredes de piedra y un techo de paja, humo saliendo de la chimenea donde alguien la había preparado para mi llegada. Yo era dueña de esto. El pensamiento seguía repitiéndose, imposible y verdadero. Una Omega que una vez fregó suelos de castillo hasta que sus rodillas sangraron, ahora poseía propiedad. No pagaba tributo, no respondía a ningún amo cruel, libre. Christopher desmontó primero, luego me ayudó a bajar del carruaje con cuidadosa cortesía.
Su mano se demoró en la mía por un respiro más de lo necesario. Caminamos por el huerto juntos, flores de manzano flotando como nieve a nuestro alrededor. Me mostró los marcadores de propiedad, explicó el sistema de riego, señaló dónde los antiguos dueños habían planeado expandirse, pero nunca terminaron. Esto es tuyo para hacer con ello lo que desees. Su voz llevó tranquila certeza. Cultívala tú misma, contrata trabajadores, arrienda la tierra a otros. La elección es enteramente tuya. Toqué un manzano sintiendo la corteza áspera bajo mi palma. Real, sólido, mío. La cabaña era perfecta. Una habitación principal con chimenea, una cámara más pequeña para dormir, una cocina con ventanas reales, muebles simples ya dispuestos, ropa de cama limpia en la cama, tarros de conservas en la despensa, regalos de granjeros vecinos que habían oído que una mujer omega ahora poseía la propiedad y querían darme la bienvenida. Me paré en la puerta de mi casa y sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No dolor esta vez, algo más. Alegría quizás, o esperanza, o la realización de que había sobrevivido cuando sobrevivir parecía imposible. Christopher estaba a mi lado, este rey alfa que había reescrito leyes para salvarme a mí y a otras 6. ¿Sabes? Mi protección continúa, no por obligación, sino por elección. Lo sé. Me volví para mirarlo. Elegiste misericordia sobre tradición, justicia sobre conveniencia. Eso fue lo más honorable que cualquier gobernante podría hacer. Era lo único que podía hacer y aún así mirarme al espejo. Me miró con esos ojos azul hielo que habían aprendido la suavidad. Las otras mujeres están prosperando, ¿sabes? Gideon envía informes. Dime. Quería oírlo. Necesitaba saber que todos habíamos encontrado futuros. El Helena abrió una casa de curación en los territorios del norte. Usa hierbas del bosque de la manera que su madre le enseñó. Sarah fundó una escuela para niños Omega, enseñándoles a leer y escribir. Meera estableció un santuario para Omegas huyendo del abuso, dándoles refugio seguro. Las otras están cultivando, comerciando, construyendo vidas que eligen en lugar de vidas forzadas sobre ellas. 7 mujeres, 7 futuros que nunca deberían haber sido posibles. ¿Y tú? Christopher se acercó, su voz bajando a algo más íntimo. ¿Qué construirás aquí, Alina? Todavía no lo sé. La honestidad se sintió correcta. Quizás cultivaré. Quizás abriré mis puertas a omegas que necesiten descanso. Quizás simplemente aprenderé a vivir sin miedo. Eso parece suficientemente ambicioso. Él sonrió, raro y genuino. ¿Puedo visitar? No como rey comprobando un decreto real, sino como él pausó, buscando palabras. Como alguien que quiere verte prosperar, mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Como un amigo, como lo que desees que yo sea. Su mano encontró la mía, cálida y firme. Reescribí leyes por justicia, pero me quedé junto a tu cama por algo más completamente. Miré a este rey alfa que se había arrodillado a mi lado cuando estaba muriendo, que había elegido verme como humana en lugar de desechable, que visitaba cada tarde para leer poesía y preguntar sobre mis sueños. Entonces sí, mi voz salió fuerte y clara. Visita tan a menudo como desees, como Christopher, no solo como rey. Su alivio fue visible. Gracias, Señor. Estábamos en mi umbral viendo el sol pintar el campo en oro y ámbar. Detrás de nosotros, otras 6 mujeres estaban construyendo futuros. Ante nosotros, un reino aprendiendo lentamente que la misericordia era fuerza, que la protección importaba más que la tradición, y entre nosotros, algo frágil y nuevo. El comienzo de lo que sea que podamos llegar a ser.
Cuando los títulos no importaban, cuando Alfa y Omega no significaban nada excepto dos personas que se habían salvado mutuamente. Había gateado por corredores de medianoche esperando morir. En cambio, encontré salvación de una fuente imposible. Un rey peligroso que eligió el honor sobre la conveniencia, la justicia sobre el beneficio, la misericordia sobre cada regla que decía que la gente como yo no la merecía. A veces eso es suficiente. A veces eso es todo. Me volví hacia Christopher. Este hombre que había reescrito un reino para 7 mujeres que no importaban a nadie excepto a él, listo para ver el resto de la propiedad. Ofreció su brazo como si yo fuera una dama, no una ex sirvienta. Guía el camino. Esta es tu tierra, tu futuro. Solo estoy privilegiado de presenciarlo. Caminamos a través de flores de manzano y sol de primavera. Y entendí algo profundo. Ya no era una víctima. Era una superviviente, una terrateniente, una mujer con elecciones. Y lo que viniera después lo enfrentaría no como alguien desechable, sino como alguien que importaba. Porque a veces, contra todo pronóstico, la justicia es real, y a veces lo cambia todo. Antes de que te vayas, dime de dónde le estás mirando. Y si esta historia tocó tu corazón, si el viaje de Alena de sirvienta, rota a terrateniente, te hizo creer en la justicia, deja una calificación. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias donde los vulnerables encuentran protección, donde la misericordia derrota la crueldad y donde el amor crece en los lugares más inesperados. ¿Qué pensaste? Deja tus pensamientos abajo.